Bienvenidos a este curso de Emprendimiento Internacional, promovido por los Centros Académicos de ADEX. Yo soy Augusto Coño Vargas, licenciado en Administración de Empresas y especialista en Comercio Exterior. Tengo más de 25 años de experiencia en el rubro del comercio internacional. En esta sesión conversaremos acerca del modelo de internacionalización. Este tema tendrá 2 vídeos. Gracias por acompañarme. Empecemos. Antes que nada, revisemos el concepto de internacionalización. Estamos hablando de nuestro emprendimiento, de nuestra micro, pequeña, mediana empresa que ya existe. Entonces, internacionalización de la empresa la podemos definir como el conjunto de actividades de gestión operativas que la empresa desarrolla fuera de su mercado nacional, fuera de su mercado regional. Es decir, traspasa sus fronteras. No es indispensable tener o no tener experiencia previa en el mercado nacional. Puede ser que yo cree mi emprendimiento, mi startup, mi empresa y finalmente esta tiene como propuesta de valor el mercado internacional. Mi segmento de mercado es el mercado internacional en países o país específico. Entonces, es un conjunto de actividades. Esto significa que no es una única actividad, son un conjunto de actividades que hacen que se tenga éxito en este proceso de internacionalización. Y de mismo modo, otro aspecto importante de resaltar del concepto es que no es indispensable tener experiencia previa en el mercado nacional. Y creo que ello ya lo hemos visto en cierta medida y conversar de logística de exportación y a poner algunos ejemplos relacionados con el tema de emprendimientos internacionales. Lo que se refiere al comercio internacional, a las exportaciones, importaciones y al comercio nacional tienen diferentes legislaciones. La operatividad es distinta dado que ya hay un traspase de la frontera y hay que cumplir con normas, tanto de salida de mi país de origen como de llegada al mercado de destino. Entonces esto ya es una pequeña, gran, súper diferencia con el mercado nacional. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que la preparación para el proceso de internacionalización es totalmente diferente a la del mercado nacional. Y es por eso que se indica que las exportaciones se gestionan, se llevan adelante bajo condiciones específicas, sobre todo condiciones específicas de legislación y de operatividad, los usos y normas. Entonces, estos usos y normas y la legislación van a ir variando entre cada uno de los países. Cada vez el proceso y fenómeno de globalización conllevó a que haya una mayor estandarización en las regulaciones y organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, OMC, fomentaba la estandarización, libre flujo comercial de bienes y servicios, etc. Ahora, esto medianamente con el concepto de la pandemia, en algunos países, sobre todo desarrollados, ha ido o está teniendo cierto cambio. ¿A qué me refiero? Sin duda, a las economías estar golpeadas y estar en un proceso de incertidumbre económica y las personas, nosotros, tenemos también un proceso de incertidumbre financiera porque hemos perdido el empleo, porque no tenemos seguridad en que vamos a continuar, porque nos han reducido el sueldo, etcétera, 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 o porque nuestro, o porque nuestro, o porque nuestro emprendimiento, o pequeña, mediana o microempresa todavía continúa parada, etcétera, 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 tenemos temor, incertidumbre financiera. Esa incertidumbre financiera siempre empuja a que los consumidores y algunos partidos políticos soliciten a los gobiernos que el flujo comercial sea restrictivo, es decir, que se dé prioridad a la producción nacional para que eso genere mayores empleos, lo cual no necesariamente es cierto, pero podría darse también una situación de ellas, ¿correcto? Y hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, ya tenemos claro que el exportador hace uso y requiere
tener muchos servicios a el desarrollo de su operación que él no efectúa de forma directa, sobre todo en el aspecto logístico, y asimismo dijimos que puede ser en el aspecto manufacturero, ¿no? Entonces, todo ello, dependiendo de cuál es el foco en mi propuesta de valor, tengo que tomar en cuenta, analizar y en base a ese análisis estructurar mi estrategia de internacionalización, enfocada en qué, en lo que hemos dicho fundamentalmente, el segmento del mercado, es decir, siempre mercado nacional, mercado internacional, exportaciones. Mi foco de atención va a ser el segmento de clientes. A lo largo de todas estas series de videos, ¿no es cierto? Sobre todo los últimos que están cada vez más relacionados al tema de emprendimiento exportador, estamos haciendo mucho énfasis en la propuesta de valor, el target, que es el segmento del cliente, y los canales de comercialización, porque el punto siempre más débil de estrategia exportadora es el canal de comercialización. Siempre es el punto más débil. ¿Por qué? Por falta de conocimiento del mercado y porque para tener ese conocimiento del mercado hay que hacer la mayor inversión en promoción. ¿A qué me refiero? Cuando uno quiere, digamos, exportar fundamentalmente en toda la etapa previa a la pandemia, antes del COVID, eh, una de las principales alternativas que siempre se recomendaba era participar en ferias, misiones comerciales, hacer viajes de prospección de mercado, a fin de poder tener un mayor acercamiento con los canales de comercialización. Eso hoy por hoy es bastante restringido, bastante complejo. Ciertamente ha sido reemplazado por las eh, actividades virtuales, pero en cualquiera de los casos siempre estas actividades están enfocadas al primer eslabón de la cadena en destino, es decir, al importador, al gran importador. Y eso desde ahí varios retos al potencial exportador, al potencial emprendedor exportador. ¿A qué me refiero? Retos como, por ejemplo, tener un precio altamente competitivo. Reto, por ejemplo, al tener que entrar a una dinámica de exigencia de la forma en que el segmento de mercado compra los volúmenes, digamos, términos de crédito, por ejemplo. Entonces tenemos precio competitivo, crédito, lo cual hace un ciclo de rotación de producto o un ciclo total de generación de negocio mucho más largo, ¿correcto? Entonces todo ello influye. ¿En qué influye? En mi estrategia de internacionalización. Entonces, ya entrando cada vez más al concepto en sí mismo, podemos decir lo siguiente. Las empresas desde su perspectiva pueden ser clasificadas en potencialmente exportadoras, exportadoras indirectas y en exportadoras en sí mismas, dependiendo del tamaño. Y ya cuando llegamos a la tercera viñeta de exportadoras, veremos que pueden ser exportadoras con canal de comercialización directo y con canal de comercialización indirecto. Pero eso será en unos minutos más. Y asimismo, dentro de esta clasificación podemos resumirlas en dos grandes ítems, en ser empresas productoras y en ser empresas productoras comercializadoras. Es decir, ¿cuál es la diferencia de una con otra? Bueno, en el caso de productoras, ellas producen y exportan de forma directa. En el tercera viñeta de exportación. En el caso de ser comercializadoras, ellas encargan la producción a un tercero y se encargan y tienen su foco de atención principalmente en todo referido a la comercialización del producto. ¿Correcto? La comercialización del producto. Entonces, eso tenemos que definir claramente. Veamos, potencial exportadora, ¿qué significa? Que de una forma u otra yo me relaciono con la cadena exportadora siendo proveedor de un exportador, pero un proveedor principal. Por ejemplo, soy proveedor de materia prima o soy proveedor de servicio de producción de manufactura de bien que se va a exportar. Esos dos principales proveedores son los que son los denominados y conceptualizados potencialmente exportadores. ¿Por qué? Porque ya tienen una experiencia previa. Segundo,
digamos, ya están con cierta estructura organizativa que puede permitir ingresar a exportación, lo cual ya los convertiría en exportadora indirecta, ¿correcto? Yo hago toda la gestión, la parte de producción, tengo certificaciones, tengo cierto manejo de la gestión operativa, ¿no es cierto? Emito certificados, etcétera. Y doy mi producto a una tercera empresa para que ella se encargue principalmente de la gestión operativa y comercial, digamos. O las dos, ¿no es cierto? Y en la tercera opción, cuando yo ya soy exportador, emprendedor exportador, mi pequeña, mediana empresa ya comienza a ingresar al mercado internacional, yo me encargo de todo el proceso de gestión, ¿correcto? De todo el proceso de gestión. En nuestra siguiente clasificación de productoras y o comercializadoras, vamos con nuestro ejemplo de café, que hemos venido conversando a lo largo de varios videos. Yo quiero exportar mis empaques de café, ¿no es cierto? Y habíamos dicho en algunos videos anteriores en que, digamos, mi empresa es ABC, ABC Export. ABC Export quiere ingresar al mercado internacional con la exportación de empaques de café de primera calidad, de excelente calidad de taza, tostado y molido, en empaques de 250 gramos. Son cafés de altura, de Ceja de Ceiba de Perú, es un café socialmente responsable, es un café amigable con el medio ambiente. Pero yo no produzco el café, porque no tengo hectáreas de café en Ceja de Ceiba, y tengo la tostaduría y la molienda para tostar el café y moler el café. Entonces, todo ese proceso lo encargo. Entonces, digamos que yo encargo a Perú Café SAC. Perú Café SAC va a ser mi proveedor del producto de exportación. Entonces, Perú Café SAC va a ser considerado de repente como potencial exportadora, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el producto que ellos elaboran, producen, manufacturan, cumple estándares internacionales, pues dado que yo a veces lo exporto y ingresa al mercado internacional cumpliendo todos los estándares. Entonces es una potencial exportadora. Yo a veces Export me encargo de todo el proceso operativo de exportación y de conseguir los clientes. Entonces soy una empresa exportadora, comercializadora, porque yo no produzco bien, correcto, pero sí yo exporto. Y mi principal foco de atención es el aspecto comercial, la gestión comercial, correcto. Continuando con el mismo ejemplo, ya relacionando con nuestros otros aspectos de nuestro lienzo Canvas, de nuestro business Canvas. Y asimismo yo tendría que tener o buscar, sinceramente, es mi recomendación, una alianza estratégica con Perú Café SAC, porque es mi principal proveedor, es mi socio estratégico. Si él no me provee el producto, yo no voy a poder exportar. Y dentro de esa asociación estratégica tendremos que negociar los términos de pago, porque tengo que buscar en cierta medida que me pueda dar plazos de pago que calcen perfectamente con el tiempo de demora en la llegada de los pagos por las exportaciones que yo realizo. Entonces tenemos que ahí tener una alianza estratégica con Perú Café SAC. Y yo, ABC Export, soy una empresa exportadora comercializadora que dentro de esta alianza estratégica tendré que cumplir con todos los requisitos que me exige la normativa de legislación peruana para poderme acoger a los beneficios tributarios aduaneros de fomento de exportaciones, que son el drawback, que es la restitución de derechos de importación y devolución de IGB. Entonces, ambos tienen legislaciones muy específicas que de cumplirlas se convierten en mecanismos de fomento, ¿correcto? Entonces, ahí, con este ejemplo de café, podemos visualizar los conceptos indicados de la clasificación de las empresas, desde la perspectiva de su potencial y desarrollo exportador y desde la perspectiva de su principal foco de atención. Entonces, eso tenemos que tener muy, muy en claro. Entonces, sin duda, el proceso de internacionalización, recordando el concepto inicial, abarca todas las áreas de nuestra organización. Abarca o abarcaría
a todas las áreas de mi organización. Sin duda, si yo no soy aún exportador, pero sí estoy en cualquiera de las otras dos clasificaciones, es bastante plausible que me pueda convertir en exportador si sí o sí daré paso más allá. Yo he tenido muchas experiencias en ese sentido, de empresas que son potencialmente exportadoras, se han convertido en exportadoras rompiendo sus alianzas estratégicas y les ha ido muy bien. Otras que nunca dejaron esa estratégica y dudaron de ello y siempre han estado restringidas al desarrollo que les permitía la alianza estratégica de la empresa exportadora, ¿correcto? Algunas veces las que son empresas exportadoras, pero son productoras, o sea, tienen desde inicio de operación, tienen cierta, entre comillas, eso por favor, ventaja con las únicamente comercializadoras, porque tienen una mayor probabilidad y margen de acción en la economía de escala y en eficiencia y productividad. Las comercializadoras tienen menos peso. ¿A qué me refiero con menos peso? Menos costo fijo, por ende tienes menos carga y por ende menos peso que asumir. Tienen principalmente una estructura comercial, ¿correcto? Comenzaremos a detallar todos estos conceptos y a entrarnos a cada uno de los modelos en el siguiente video. En nombre de los centros académicos de ADEX y mío propio, les agradezco por la atención prestada. Cuídense mucho, cuiden a su familia y nos vemos en el siguiente video.